Y luego de compartir la entrevista que le realizamos a Paul Barbera hablando acerca de las tecnologías de la revolución verde y de su importancia en la actualidad y que también tendrán en el futuro, vamos a compartir una nota que le realizamos al contador Ariel Ferreira, quien es el gerente de Cooperativa Agrícola La Vencedora. Con él estuvimos hablando de los costos que le significan al productor si elige por un cultivo o por otro y cómo inciden estos costos en la toma de decisiones de acuerdo al nivel de escala de producción en el que se encuentre. Bueno, la verdad que obviamente el tema precios define una ecuación económica y de ahí para atrás las decisiones del productor tienen mucho que ver con la rentabilidad de cada cultivo. Y en eso hay algunos cultivos que son más sensibles a políticas o a cambios o a inestabilidad política del gobierno que otros. Por ejemplo, y siempre se habla mucho de la soja, es un mercado quizás más transparente porque está muy ligado a un precio de exportación. En cambio, mercados como el trigo y el maíz, al ser productos que impactan mucho en la alimentación de los animales y por ende luego en la producción de carne sobre todo, o en el pan como en el caso del trigo, son por ahí mucho más sensibles a cambios de política del gobierno y eso la verdad que creo que a nuestro productor lo viene acobardando mucho en los últimos años, es mucho más inestable las proyecciones y a veces cuesta más inclinarse por ese tipo de cultivo y se termina haciendo más soja. Sí, obviamente que esto hay que ver cada caso particular, pero para tener una idea, hoy una inversión para sembrar una hectárea de soja puede estar entre 180 y 200 dólares por hectárea y en cambio para sembrar una hectárea de maíz hablamos de 350 dólares o a veces un poco más, es decir, tenemos que invertir el doble para arriesgar que después cuando querramos venderlo tengamos precio, tengamos mercado. Nos puede salir muy bien, pero también el riesgo, lo que se invierte y el capital que se necesita es más alto y por eso te decía que cuesta un poco más hacer esta diversificación o esta rotación. Lo ideal, y esto seguramente los ingenieros lo saben mucho más que yo, pero es ir rotando entre 2 años de soja y 1 año de maíz, una rotación del 33%. En general, por algunos números que tenemos de nuestra zona, estaba bastante bien, esa rotación se venía cumpliendo bastante bien hace unos años, pero estos 2 últimos años creo que se ve un poco resentida ese número por estos motivos que te decía recién. Sí, eso también es parte del riesgo y de la incertidumbre que te decía, si uno va a decidir invertir 150, 180 dólares contra invertir 350 o 400 por hectárea, cuando el riesgo es el mismo, también eso atenta más, digamos, o hace que sea mucho más riesgoso exponerse a las condiciones climáticas. Básicamente la falta de lluvia y el granizo. El granizo con algunos seguros que también tienen su costo, pero que dan alguna estabilidad, se puede llegar, digamos, a menguar ese efecto. Pero el tema de la falta de lluvia y la sequía, cuando no llueve, nos afecta a todos y bueno, creo que en eso se nota mucho, ¿no? Un año en el que el clima no acompaña, después tenemos que esperar hasta la cosecha gruesa otra vez para poder recomponernos un poco. Sí, yo por lo menos la visión o por ahí los análisis que se hacen en 1 kilo de pan, por ejemplo, están los ejemplos hechos de la incidencia del costo del trigo para hacer 1 kilo de pan y realmente no es tanto como por ahí el gobierno, los estamentos públicos se quiere hacer ver, me parece. Es decir, hay costos industriales hoy en día de estructura, de sueldos, de cargas sociales, impositivos, que realmente pegan muchísimo y me parece que terminan incidiendo mucho más en los costos. Sí me parece que quizás está visto al revés, el productor, como te decía recién, un poco en productos como el maíz y trigo, está mucho más expuesto a estas políticas y a veces esto hace que se vengan reduciendo los stocks ganaderos, por ejemplo, por no haber políticas claras en la carne y después ante una falta de oferta al cabo de unos años donde no hay realmente, sí ahí los precios tienen una subida grande porque se necesita recomponer esa ecuación con un precio más alto y termina incidiendo bastante en la góndola, pero en general hoy creo que tanto en carne como en pan somos más presos de algunas políticas que buscan estabilidad en la góndola y terminan afectando las decisiones del productor. No es lo mismo alquilar a una persona que tiene un plan de trabajo a 3 años o más que alguien que puntualmente va a usufructar la tierra 1 año, donde no hay una política de rotación y donde lo único que se busca es un beneficio, como decíamos recién, puntual. Y en eso, por ahí, por suerte, vemos que los productores prefieren resignar algún quintal menos en el valor del arrendamiento, pero buscando que esa tierra con el tiempo sea sustentable y se cuide y en definitiva le va a quedar a las generaciones que vienen. Y solo que lo que venimos viendo que hay estos 2 últimos años, por algunas cuestiones de falta de lluvias óptimas,
y por unas cuestiones también de incremento de costos crecientes, el productor viene viendo deteriorada la rentabilidad, y sobre todo esta última campaña estamos viendo que ya en algunos casos productores que son puramente arrendatarios, o siempre decimos familias de productores medianos y chicos, donde de la misma explotación tienen que vivir más de una familia, por ahí el número se va poniendo apretado, y el costo de vida que antes quizá no se tenía tanto en cuenta, hoy también incide mucho en los números del productor, y se hace necesario por ahí que el productor mediano y chico diversifique con alguna otra actividad, con algún otro ingreso, como por ejemplo puede ser la ganadería, para poder sostenerse, porque realmente los márgenes de rentabilidad y de sustentabilidad del productor se van achicando.